Cada paisaje guarda una historia. Algunas historias viven en la tierra, otras en la memoria, y algunas se esconden en los cambios silenciosos que apenas notamos, hasta que moldean nuestra manera de vivir. En la Europa rural, el cambio climático no es algo abstracto. Es el agua que llega demasiado rápido o que no llega. Es la contaminación que se deposita, silenciosa, en un río. Es una tierra que se sienta distinta, incluso para quienes la han conocido toda la vida. Pero, ¿y si el camino a seguir no estuviera en planes lejanos ni en soluciones técnicas? ¿Y si la resiliencia empezará en las personas a las que casi nunca se les pregunta? La tierra recuerda cada decisión que tomamos, cada descuido, cada cuidado, cada cambio. Se ha conservado lo roto, fíjate, eso ya no se ha conseguido romper más, pero sí que bajó tantísima agua por el estrecho que tenemos, porque de aquí a Chunilla ya sabes que es como es un cortado, el Turia pasa por ahí por unos desfiladeros, entonces el agua cogió tal nivel y tanta potencia que de hecho pues todos los suelos ha dejado aquí toda la grava que viene de Soltechera, de la parte de Chunilla donde llegó la lana también. Y nada, lo que ha hecho es buscar el río, ha buscado su cauce primario, ¿verdad? Entonces el agua antes iba por aquí, ha dejado la grava aquí y ha sacado lo que es el cauce, que se ve perfectamente, que también iba el agua por ahí, pero se escampaba como por... Tenemos el problema de eso, de polución de la ría, porque tenemos vertidos que no están controlados y una costumbre cultural que ha habido durante muchos años, que es utilizar el río pues un poco como vertedero, el río y el puerto. O sea, muchas veces pues para no ir a un punto limpio o por desconocimiento se tiraban objetos como lavadoras, bicicletas, neumáticos, baterías de coche incluso, y se tiran al puerto una vez que está en el agua. Como ya no se ve, pues parece que te has quitado el problema de encima, pero en realidad pues la gente no es consciente de que al final todo esto implica ir al mar, contaminar el mar, que los peces que luego nos vamos a comer estén consumiendo microplásticos y contaminación. Una riada enorme que ha aportado una gran cantidad de materia orgánica en forma de limos y arcillas, que son las partículas más pequeñas, y una gran cantidad de cantos rodados. Esto evidentemente a las plantas pequeñas les provoca la muerte por asfixia radicular y a los árboles grandes incluso también lo podría hacer, y claro, toda la destrucción. Esto que tenemos que hacer a nivel físico también destroza, es decir, ha roto muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Este suelo hay que reequilibrarlo, porque hay una descompensación de la capa donde estaba el suelo antes a donde está ahora, que está mucho más alta. Entonces, pues bueno, es un problema, se ha perdido, como dices, toda la sombra de que hacían todos los chopos que teníamos en la orilla del río. La cuenca se ha ampliado un montón más, porque realmente el río Turia al paso por Gestalgar era un río pequeño, porque la mayoría del agua se lleva por el canal para riego, es decir, se deja caudal ecológico. Entonces, ahora esta ampliación del caudal, pues vamos a ver cómo queda cuando funcione realmente el canal también, porque se quedará un río chiquitín. Entonces, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, no solo el reequilibrio de la parte de la tierra. Yo siempre lo digo, esto es un parque natural. Hace pocos años que por fin la parte alta o media del río Turia se convirtió en parque natural, porque antes solo era la parte baja. Y hace un par de años o tres, pues ya por fin se
bueno, determinaron que esta zona tenía un alto valor ecológico y eso es muy importante. Es decir, llega el momento de decir, de hecho ya creo que la gente, los propietarios y propietarias de tierras ahí en la zona de la huerta, una huerta que también lo dije el otro día en la participación, es decir, aquí arriba tenemos vestigios romanos. Dentro del sector pesquero, en el puerto, ¿no? Esos problemas que teníamos con el medio ambiente, con productos que se generan en el día a día de la flota y que luego no podemos deshacernos de ellos tan fácilmente. Y bueno, pues con este proyecto se abrían unas puertas, o conocer a gente del grupo que puede dar uso, darle una segunda vida a esos materiales, como la madera, como las redes, como las cuerdas, y fue lo que nos llamó la atención en entrar en el proyecto. Estaba a 25 kilómetros de Edeta, que era una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano, era un vergel y ha sido un lugar de alimentación durante miles de años. Entonces ahora que bueno, la vida actual que nos lleva, pues nos lleva a vallarlo todo, cerrarlo todo, vallarlo todo con hormigón y con hierro, ¿vale? Entonces cada uno tenía su parcelita, hay muchas tierras abandonadas, pero toda esa cantidad de antropización que tenía la propia huerta hace que cuando viene la avenida con esos caudales enormes, pues lo destruya todo a su paso, y ahora debajo de la capa de limos, arcillas y toda la avenida sedimentaria que ha venido, pues están esos hierros, están esos alambres, están esos cables, están esas tuberías de hierro, ¿no? Y entonces, de cara a decir, oye, un pueblo... Simplemente la actividad, sí está claro que la ría atraviesa un montón de pueblos, atraviesa un montón de fábricas, o atraviesa un montón de circunstancias, ¿no? Que al final la ría, sí es verdad que sube y baja con las mareas, es una ría que tiene muchísima fuerza, y al final estamos casi en la desembocadura, casi todo llega a acabar aquí, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, problemas en la rampa, que cuando hay riadas, pues sí es verdad que mucho de ese residuo que viene de la ría, pero material orgánico casi siempre, acaba dentro del puerto. Eso ya genera un problema para la navegación o para los barcos de recreo. Y luego están los nuestros, ¿no? Lo que se genera, como decíamos, en el día a día, en el trabajo de la pesca. Y para las personas que vivimos aquí es muy doloroso. Por ejemplo, Clemen antes ha dicho, yo no bajo, yo me subo al camping, porque el camping está igual. Pero bajar aquí todos los días, de cómo paseaba yo con la perra por aquí, he estado viendo fotos del verano este pasado, no, el anterior, del verano de 2024, un río limpio con agua prístina, los árboles, el paisaje, la luz. Y bajar ahora y verte montones de tierra, pues lo que estamos viendo aquí enfrente, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esto? Mangueras de regadío, alambres, había cristales. Hay que tener en cuenta que allí en aquel lado había una pista de pádel que no hemos visto ni dónde están los cristales. Todo siempre pertenece, en este caso, a puertos de Cantabria. Hay puertos estatales y hay puertos comunitarios. En este caso, el puerto de Colindres pertenece a los puertos de Cantabria, que tiene una parte que lleva el mantenimiento, pero claro, también tiene unas normas a través de mares, que no puede recoger ciertos residuos porque no les recogen los contenedores, y tampoco lo puedes tirar al contenedor de servicio habitual en la recogida, porque no lo recogerían tampoco. Luego tienen problemas a la hora de llegar al vertedero. Primera del mismo pueblo, ahí sí que vemos la estroza, porque ahí era una chopera gigantesca llena de olmos grandísimos, con estos pinos también. Sí. Y la gente todo el verano, las cañas, y había un espacio muy chulo de recreo, de baño. Y claro, este año lo que hemos visto es que nos hemos fundido de calor, porque no ha frenado la calor la vegetación. También ¿no? La temperatura que llega dentro de las calles, Claro, porque no hay... Es que la piedra calienta. Claro. Y como no había sombra, pues esta piedra caliente, pues este verano en Gestalgar pues ha hecho bastante grados más. Por esa razón. Sí. Por... Y esto en estos pueblos que... Ya sabemos dónde va a acabar, o cuando tiramos algo por la baza de casa, saber que simplemente no acaba ahí, sino que nuestros residuos van a ir a parar al mar, porque no tenemos depuradora en esta zona, van los residuos sin filtrar, sin depurar.
riesgo de inundaciones, escasez de agua, contaminación, abandono de tierras. Cada síntoma visible en la superficie tiene sus raíces profundas en sistemas interconectados que determinan cómo las comunidades conviven en su entorno. Cuando las disrupciones climáticas llegan, las respuestas suelen venir de lejos. La carretera quedará totalmente cortada durante la semana, 7 horas de 18 horas. Se prevé una base de horas de 600 metros. Pero las comunidades poseen otro tipo de conocimiento, uno formado por la historia, la cultura y la propia tierra, y demasiado a menudo quedan excluidas de la elaboración de las respuestas. Durante casi 20 años he trabajado con comunidades alrededor del mundo, siempre con la misma pregunta: ¿cómo pueden las personas dar sentido a los sistemas en los que viven? ¿Cómo pueden apropiarse de la transformación? Permafuturos nació de este trabajo. Traduce el pensamiento sistémico regenerativo en un proceso que las comunidades pueden liderar. No es una consulta, no extracción, sino una investigación compartida del sistema y cómo todos sus elementos moldean la resiliencia, construyendo a partir de las realidades y necesidades locales. Y el otro día, pues, había gente que no se conocía de nada y al final de las jornadas había un rollo muy chulo entre todos. La gente se escuchaba, la gente hablaba, los prejuicios cayeron, escuchábamos a gente que pensábamos que no tenía nada que aportar. Y yo creo que es la manera de hacer pueblo, porque al final si el pueblo no empuja, el ayuntamiento no funciona. Aquí, en 2 pequeñas comunidades de España, Gestalgar, en las montañas de la Serranía de Valencia, y Colindres, un pueblo pesquero artesanal en la costa oriental del Cantábrico, donde el río Asón se encuentra con el mar, los retos climáticos están reescribiendo la vida. Gestalgar perdió toda su base de soberanía alimentaria y su zona de refugio climático durante las inundaciones torrenciales que golpearon Valencia en octubre 24. Se preguntaba: ¿cómo podemos afrontar las consecuencias de las inundaciones de la Dana como comunidad y regenerando nuestro suelo, nuestra soberanía alimentaria y nuestro refugio climático? La comunidad portuaria de Colindres lleva muchos años luchando contra las deficiencias en la gestión de residuos, el aislamiento del pueblo residencial y la contaminación del río desde aguas arriba, que afecta al puerto y a la zona del estuario donde se encuentra. Las comunidades ribereñas que unen sus fuerzas para proteger su hábitat común dan esperanzas de cambio. A decir, oye, un pueblo con estructura de hace 1000 años, con 2 asentamientos muy antiguos, es decir, una zona que ha tenido gente viviendo durante hace más de 2000 años, llega una avenida así, nos vamos a plantear qué hacemos, vamos a hacerlo de otra manera. Es decir, porque la manera en la que estaba, acabamos de ver que no es correcta. Es decir, ahora cómo quitamos toda esa basura de ahí, no la vamos a quitar, la han enterrado directamente. Pero bueno, se plantea la posibilidad de decir, oye, podemos sacar un proyecto comunitario de gestión, incluyendo a los propietarios y a las propietarias de las tierras, pero que realmente permita revitalizar el municipio. Al final, pues somos un municipio que estamos afectados por residuos de otros y han venido gente implicada de otros pueblos que les importa también la situación al final de la ría. Ahora, al final, por mucho que seamos municipios diferentes, tenemos este vínculo común que es la ría, que lo que les afecte a uno nos acaba afectando a otros.
Entonces no podemos vernos como entes separados, pues porque no lo somos. En general, bueno, la contaminación de todo el planeta no nos afecta, ¿no? Solo está contaminado allí, no. Es un planeta el que tenemos, o sea, aunque tengamos muchos mares, muchos océanos, al final todo acaba conjugando en el mismo y tenemos que cuidarlo entre todos. Para descubrir las causas profundas, comenzamos con quienes viven más cerca de la tierra. Las alianzas comunitarias, pequeños grupos de ciudadanía arraigados en el territorio, identifican el desafío de resiliencia climática al que se enfrentará su comunidad en general y desempeñan un papel fundamental a lo largo de todo el proceso. Lo que parece simple, rara vez lo es. Un río contaminado nunca es solo un río contaminado. Es un síntoma de un sistema, modelada por su ecología, su gobernanza, sus prácticas culturales, sus presiones económicas y las historias que nos contamos sobre lo que es posible. Las herramientas y tecnologías que elegimos, así como el uso que hacemos de ellas, determinan el daño que pueden causar a las personas y al medio ambiente. Las elecciones apropiadas siempre dependen del contexto. Nuestros métodos educativos y las culturas que nos acompañan determinan la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y cómo protegemos tanto nuestro entorno inmediato como el planeta en el que vivimos. Dátivas. ¿Están mis comportamientos y acciones personales y colectivas en armonía con el ecosistema natural de mi entorno directo y también el más amplio? ¿Somos conscientes de retos similares en otras partes del país, región o bioregión, y los hemos tenido en cuenta creando medidas preventivas o mitigantes en nuestra propia comunidad? Vamos creando infraestructuras de armonía con su entorno, considerando la arquitectura, la selección de materiales y el uso que hacemos de ellos. Los materiales que elijo generan un menor impacto en el medio ambiente que nos rodea y en los recursos de los que disponemos. Construimos de manera polivalente y con una mentalidad individualista. Puesto aquí, de momento nada grave, pero atento. Conocimiento sobre técnicas alternativas. Daña. Vale. Aquí voy un poco. Vale, anda esto. Ándame una, venga, ya contra la amenaza. De hecho, sí, vamos a bañar. A través de la investigación y el mapeo colectivo, los hilos invisibles se hacen visibles. Se identifican las causas raíz y sus interrelaciones. He de decir que no, que ese es el que más me gusta, pero que el primer día me da mucha más claridad. La parte de identificación y de unión y de vincular todas esas cosas, porque creo que a partir de ahí ya podemos como ponernos a crear, y crear es la parte que me encanta. Pero me gustó mucho la parte más densa y analítica, porque exacto. Sí, realmente de no mirar las cosas con indiferencia, sino de ir analizando, profundizando, dándote cuenta de cuáles son los problemas, porque la vida va tan deprisa y vamos tan rápido en todo, y un día pasa y otro día pasa un año, ostras, ya pasa otro, que no paramos a reflexionar sobre cómo queremos estar, cómo queremos vivir, qué queremos hacer, qué cosas podrían mejorar. Entonces, calmarte un día, 4 horas, a reflexionar sobre la problemática que existe en el pueblo, ya es un análisis que no hemos hecho en los últimos... Y todas sus... las vertientes que tiene ahí. Ese me pareció súper interesante, me estallaba la cabeza, porque le veía tanto potencial. Yo ahí hubiera estado como un día entero, uniendo vínculos, uniendo las relaciones, ¿no? Que, bueno, así fascinante. normalmente sí va, ¿no? Complicado. Lo primero, hacer ese cambio de buscar la solución, que siempre vamos a pasar esto, pues mira, podríamos hacer aquello y esto, y siempre estar buscando una posible solución en lugar de lo que
que la permacultura, que al final es ir más al fondo y saber de dónde viene ese problema para solucionarle de raíz, digamos, para erradicarle y no poner parches. Me ha parecido muy complicado hacer ese cambio, porque veíamos que todos los participantes nos centrábamos en se podría hacer esto, se podría hacer aquello, pero nos centrábamos solo en la superficie. No llegábamos realmente al fondo del problema. Nos ha costado un poquito hacer ese cambio y cambiar la mirada a no voy a poner un parche, sino que hay que ver de dónde viene esto y qué podemos hacer para cambiar el origen del problema, aunque lo veo complicado, pero la verdad que me ha parecido muy, muy interesante ese cambio de visión. Eso es lo más rico de estos procesos, porque cada uno va sacando un poquito lo mejor que en la aportación. Y luego en el ámbito de comunidades o pueblos, el problema es que se le llama comunidad, pero no se vive como comunidad. El reto es darle la vuelta. Mucho negacionismo. No negacionismo, es que nos han metido otros valores y otras formas. Entonces, no somos protagonistas, somos espectadores. Es una película que eso lo hemos podido expresar en gobernabilidad. Es algo enriquecedor. O sea, me valió mucho y luego me lo llevó al nivel de alcaldía el escuchar a los vecinos en un entorno más tranquilo, tú guiándonos de la mano, donde la gente sabía lo que quería explicar, la gente se explicaba de manera ordenada y me dio para entender una visión del pueblo que a veces la gente no se atreve a decirte. Los habitantes, pues la gente de las grandes ciudades cuando ve el pueblo lo ve algo como muy bucólico muchas veces, donde vamos a pasar un domingo, donde todo es bonito, donde qué fácil es venir, qué bonito sería vivir aquí. Y luego la gente que vive en el mundo, en los pueblos de interior, la participación en estos pueblos pasa como en las grandes ciudades, ¿eh? O sea, al final, yo siempre digo que todos los municipios tienen su microclima especial. Pues todos los municipios somos prácticamente iguales con pequeñas diferencias. Todo el mundo no es amigo, sí que es cierto que ante las desgracias nos unimos y trabajamos como pasó en la última, todos codo con codo, porque al final el ser humano somos así, en el fondo hasta cuando estamos enfadados somos solidarios, empáticos con nuestros vecinos y todos trabajamos en la misma dirección, que es lo que toca. La participación y el voluntariado yo te lo quiero comparar, ¿vale? Porque va un poquito después de una gran desgracia, como ha pasado ahora. Llevamos un año, ahora ha hecho un año de la Dana, o sea, tal día como hoy, hace un año, nos levantamos y vimos la magnitud del desastre, cuál era, o igual que pasó en el 12 con el incendio. Sí. En el momento que hay una gran desgracia, hay unas sinergias y unas ganas de trabajar de la gente que todo el mundo empieza. Pues con la participación, cuando abres un proceso de participación, a veces todo el mundo arranca, pero si eso no se lleva controlado y no se sabe mantener, la gente se va deshinchando poco a poco. Por eso era muy bueno Permafuturos, porque al final no está mintiendo, está marcando, está diciendo es lo que vosotros queráis, la gente se le está dando un foro de participación y esperamos que sea una semilla donde no pase y nos olvidemos, sino que haya nacido un núcleo de gente que siga trabajando y siga aportando. No somos de generaciones en las que nos hayan enseñado a cooperar, a participar, a escuchar al de al lado, a llegar a acuerdos. Es complicado, pero la innovación, la participación, el crear colectivos, el crear comunidad se enseña y se aprende. Una vez que la complejidad se hace visible, la transformación se vuelve imaginable. Juntas, las habitantes imaginan futuros deseables y co-crean tácticas regenerativas basadas en sus hallazgos, pequeños pasos realistas alineados con principios ecológicos y sociales. Estos no son consultas, son espacios de co-creación. No se trata de pedir opiniones a las personas, sino de invitarlas a trazar su propio camino hacia el futuro. La imaginación se convierte en una herramienta. No es un lujo, sino una forma de resiliencia. Una rueda de madera que vertía agua y se parecía madre.
bajara por la huerta, porque Gestalgar no necesitara esta huerta de la olla que siempre todos conocemos, porque está rodeado de huerta en el Rajolar, en Zapatería, Huerta Nueva, huertas que se regaban a la manera tradicional, con esas norias, con esas acequias madres, y no se olvidábamos del cultivo inglés, yendo al cultivo común. Huertas que los vecinos habían deseado y habían decidido vallar en conjunto. ¿Por qué? Porque no hace falta vallar cada huerta de manera individual. Si hay que vallar una huerta, se vaya en conjunto de manera que todo sea más sostenible y ecológico. Porque todo esto nos unía con la parte de la recuperación de saberes tradicionales. Es parte del nuevo currículum y nos llevamos donde está sucediendo en el día a día esa cultura, esa educación y esa tradición hortícola. Lo tenemos, ¿no? Creo que sí. La resiliencia no es igual en todas partes. En Gestalgar, la urgencia unió a las personas rápidamente, como si hubieran estado esperando este momento. Al reunirse, algo cambió. Surgieron nuevas relaciones. La urgencia era compartida. Y después de los talleres, las vecinas y vecinos crearon Gestalgar Regenera, un grupo a largo plazo dedicado a la resiliencia local. En Colindres, años de iniciativas fragmentadas hicieron que la participación fuera más lenta y difícil. Fue más difícil despertar la participación, pero los participantes de diferentes pueblos a lo largo del río se unieron para tomar medidas, creando conciencia sobre su causa común. Algunas semillas brotan rápidamente, otras germinan silenciosamente. Ambas realidades son importantes. Ambas nos enseñan cómo es realmente la transformación regenerativa. Tenemos que ser un poco la ciudadanía quien coja las riendas y empezar a hacer por nuestra casa el camino para llegar a solucionar muchos de los problemas. Nosotros no somos de los de vamos a ver si lo hace otro y luego ya veremos, sino que preferimos dar el primer paso y luego a ver qué pasa y que seamos un poco pioneros en ciertas cosas que encima es beneficioso para todos. Yo creo que es más sano una participación del que hay y que hacía falta poner una semillita que de verdad haga que nos juntemos. Porque el grupo de gente que tú juntaste no nos hubiéramos juntado si no hubieras venido. Y a raíz de ahí, lo que hablamos el otro día, arrancamos y vamos a ir creciendo poco a poco. Así para volver a hacer, ahora yo lo tengo claro, un grupo de gente que hemos estado trabajando de medio de la universidad, ahora la sociedad y esta vive, pues vamos a ver cómo se puede transferir para que entiendan, expandir, familia, ¿no? Y hacer una familia grande y tuviese una conciencia. Si somos 600 vecinos, 400, 300 que vivimos todo el año, se generara esa simbiosis de decir, sí, vamos a recuperar esto, pero vamos a hacerlo como tocamos. Pues seríamos un ejemplo de pueblo, que hay muchos ejemplos de pueblo, que queremos ir a verlos, vamos a hacer alguna cosa al pueblo, donde se han decidido cooperativamente activarse para lo que se tenga que hacer, que se haga. Pero sí que creemos que cuesta un poquito que la gente se implique en estas nuevas cosas. Quizás nunca se les ha hecho partícipe de esta manera y por eso cuesta pensar, pues, ¿qué puedo aportar yo? O, ¿sabes, para qué voy a ir yo si igual no tengo nada que aportar? ¿No? Sería lo bonito, que sería lo ideal, que los municipios, pero no todos, y estoy convencido que todos los ayuntamientos que han sufrido la gana, les encantaría sentarse con sus ciudadanos, en un foro con los ciudadanos que quieran, claro, en un foro de participación donde todos nos respetemos y empecemos a diseñar la ciudad que queremos. Participación tiene ese potencial de unir, de aprender a construir juntas, de crear proyectos desde la base. Te sientes parte de algo. ¿Vale? De algo, con unas inquietudes. Es una de las cualidades de la vida rural, la identidad, el arraigo y la pertenencia a una comunidad.
Entonces, para mí el potencial es muy importante, muy importante. Pero luego es eso, cuesta un poquito que la gente se anime a participar. Hay que romper un poquito con ellos y que creo que en pueblos muy pequeños es como más fácil porque es más fácil llegar a los participantes. En pueblos muy grandes o ciudades es fácil encontrar al final a 20 entre 100.000, pero aquí tenemos esa combinación entre no llegamos a ser un pueblo chiquitito pero tampoco uno grande y por eso al final ha parecido un poco difícil. Bueno, hemos conseguido, al final pues somos un municipio que estamos afectados por residuos de otros y han venido gente implicada de otros pueblos que les importa también la situación al final de la ría. Siempre decíamos que la ilusión es lo que hace que la vida se ponga en marcha. Entonces, cuando tú tienes una ilusión, cuando tú tienes un objetivo, cuando tú tienes, claro, una motivación para hacer algo, quiero conseguir esto, pero es que me siento apoyada, me siento arropada, me siento con gente que tiene la misma idea que yo, eso va generando ahí una fuerza, ¿no? Es como que le vas añadiendo palitos a una hoguera y al final tienes ahí una llama intensa, fuerte, que tiene ganas de transformar. La regeneración no es un modelo, es una relación, una práctica, una forma de ver nuestros ecosistemas y a nosotras mismas de manera diferente. La resiliencia comienza cuando las comunidades se unen, no para ser consultadas, sino para crear juntas, para comprender sus sistemas, para imaginar sus futuros, para fomentar la resiliencia que ya llevan dentro. Permafuturos es un puente entre la claridad científica y la sabiduría local, entre la complejidad y la acción colectiva, entre la tierra que heredamos y el futuro que elegimos cultivar.